unos años conocí a una de esas personas que cuando las encuentras tienes la sensación de que todo lo bueno es posible, de que la esperanza sirve y de que hay personas que están luchando y abriendo caminos para que otros, como mínimo, intenten abrir esas puertas o encontrar las suyas o sus propios caminos. Esa persona era Juan Antonio Vinuesa, un buscador, un ser que decía, su mensaje nos decía que somos un alma en un cuerpo buscando nuestro sitio, nuestra depuración. Le entrevisté en algunos programas cuando estaba en otros medios. También tuve el placer de conocerle en directo en la FNAC y también trasladándome a su localidad a presentar unos libros. Con él fragué una amistad, una relación como mínimo interesante, amena, humana, cercana. Y bueno, hace algunos días Juan Antonio se fue. Había padecido una serie de situaciones personales bastante complicadas y tras una serie de experiencias que pasó a lo largo de su vida que le sirvieron para ponerse a escribir y a mandar los mensajes de espiritualidad, pues todo eso al final le ha llevado hasta este momento en el que pues cumplió con su cometido. A los que le hemos conocido nos ha servido, y a los que no, les invito a que conozcáis la obra de Juan Antonio Vinuesa y entendáis el porqué de ese corazón, de ese alma que pasó por aquí dejándonos ese legado. Así que en honor a él y agradeciéndole a Radio Amigos de la Calle que pueda subir este programa, voy a dejar aquí una entrevista que le hice hace pues exactamente unos 3-4 años, creo, en la FNAC de Valencia. En honor a él, esté donde esté, seguro que estará llenando los momentos de luz y de esperanza. A Juan Antonio Vinuesa en homenaje a él. Muchas gracias a todos. Estás escuchando Radio Amigos de la Calle. No pases sin dar un paso. De las virtudes del alma a los valores de la vida, con Juan Antonio Vinuesa. Ven y comparte con nosotros esta relajante propuesta radiovisual. Si hablamos de las virtudes del alma y de los valores, hacia los valores de la vida, nos encontramos con una persona llamada Juan Antonio Vinuesa. Con él pudimos compartir una tarde en la FNAC de Valencia. Aquí os dejamos las imágenes, el viaje que nos ofreció, el cálido viaje que nos ofreció Juan Antonio Vinuesa a través de esas virtudes del alma. Porque nos hace falta reencontrarnos, descubrirnos. Gracias a todos los asistentes, gracias también a Juan Antonio. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir un día como hoy, que es un día complicado, y sobre todo también por tratar un tema que aunque está aparentemente muy utilizado, muy usado, o se habla muy a menudo del tema de la espiritualidad, del alma y demás, pues sobre todo yo quiero hacer un inciso con esta persona, con el invitado que tenemos hoy aquí. Es una persona que se mueve de forma independiente, es una persona que se mueve en la sombra, esos que no tienen un nombre o aparentemente no tienen ese nombre que mueve tanto y que sin embargo pues está haciendo su labor. Yo le conocí hace tiempo, sobre todo después de que supiera de él también cómo ha llegado a escribir este libro y otros libros. Es decir, a través de propias experiencias, propios procesos, situaciones que ha ido superando y que le han llevado hasta aquí. Con esto lo que quiero decir es que insisto en que todos sabemos que das una palmada, o X personas dan una palmada, y aunque no vayan a decir nada, se llenan las salas,
solo por el nombre que puedan tener o por determinados intereses detrás. Juan Antonio Vinuesa, ahora lo vais a escuchar, parte de la humildad total, de la sinceridad total, y eso, cuando hablas de espiritualidad entre tanto iluminado y tanto elegido, pues a veces puede ser incluso para ellos insultante, ¿no? Porque los elegidos o los iluminados consideran que solo tienen ellos el patrimonio de la verdad. Y como sabéis, pues eso, aparte de ser relativo, cada uno vive la suya propia, ¿no? En este caso querría que le dierais un aplauso a Juan Antonio por estar aquí hoy, por enseñarnos y mostrarnos este libro, de las virtudes del alma a los valores de la vida. Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, pues antes que nada, gracias por estas palabras, Juan. Yo quiero explicar cómo llegué a escribir este libro, ¿no? Este libro es una experiencia que tuve con 13 años, donde con 13 años pues me caí de un tejado y estuve 20 minutos muerto. En esos 20 minutos tuve la experiencia de saber lo que era sentir otras sensaciones, lo que era la empatía, la telepatía, lo que era sentir lo que sentían las otras personas, lo que era sentir y saber lo que pensaban las otras personas en el otro plano, o sea, en el plano astral, el plano etérico, ¿no? Y a través de esta experiencia llegué a un momento en que yo estaba al lado de mi madre y decía: mamá, pero si estoy aquí, que no me ves, que no me oyes. Y ni me oía ni me veía, ¿no? Entonces volví a donde estaba mi cuerpo físico y me preguntó: ¿y ahora qué hago? Y de repente oigo una voz que me dice: no es tu momento. Y como si fuese una aspiradora, mi cuerpo físico absorbe mi esencia, mi conciencia, ¿no? Y volviendo al cuerpo físico, luego me explicaron qué es lo que me pasó, que fue despertar estas virtudes a través de un trauma. Y este trauma era saber, con 13 años, sentir lo que sentían muchas personas a la vez, sentir lo que pensaban, y me estaban hablando y sabía que no me estaban diciendo la verdad. Pero ¿cómo expresaba que yo no me estaban diciendo la verdad? ¿Cómo podía mostrar yo que estaba pensando una cosa diferente a lo que estaba diciendo, ¿no? O sentir una cosa que estaba diciendo al contrario, ¿no?, de lo que estaba diciendo. Entonces, con el tiempo para mí, la vida se convirtió un hándicap muy, muy grande, ¿no? Con 13 años no podía estar en aglomeraciones de gente porque me explotaba la cabeza de tantas voces, tantas voces, de sentir la gente sufriendo y la gente callada. Digo, pero ¿y por qué no lo dice? ¿Por qué no dice lo que realmente le pasa? ¿Cómo se siente, no? Sentir en compañeros de clase, sentir lo que era la ansiedad ante un examen y no saber pronunciar lo que le pasaba, ¿no? Simplemente veías que le costaba respirar, pero yo sentía las pulsaciones que eran más fuertes. Entonces, yo con el tiempo pues descubrí que podía volver al plano donde yo estaba cuando tuve esa experiencia, ¿no? Y me encontré con unos seres con una conciencia más elevada. Y esta conciencia me explicaron qué era lo que yo sentía, qué era lo que yo oía de las voces, porque yo creía que me estaba volviendo loco, con 13 años. Y la verdad es que cuando yo supe el trabajo que tenía que hacer, que son estas virtudes, ¿no?, que son los sentidos del alma. Para el alma, la telepatía, la empatía, la misericordia, todas las virtudes que vamos a ver hoy en día, o esta tarde aquí, vamos a ver que es para lo que nosotros físicamente sentimos: el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Y hoy en día vamos sintiendo pues como más telepatía, más empatía hacia los demás, pero eso es un trabajo que si lo hiciéramos de forma consciente, el mundo iría muchísimo mejor. Por eso me he atrevido a hacer este libro, no por yo hacerme un nombre y vender millones de libros en sí. Si yo con que solo ayude a una persona, yo ya soy feliz. Con que ayude a una persona a no sufrir este libro, yo ya soy feliz.
Por eso, si ayuda más, pues seré más feliz aún, ¿no? Pero no es cuestión de porque yo gane más dinero, es cuestión de que si pudierais sentir lo que sienten las demás personas con nuestras propias palabras, cuando enfocamos en una discusión, el daño que podemos hacer emocionalmente y mentalmente, realmente nos pensaríamos más de una vez lo que decimos y hacemos, porque primero, la virtud más importante que se ve en el libro es la autoobservación, y la autoobservación es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es algo que nos sorprendería de lo que somos capaces antes de actuar, de cómo actuamos. Pero la autoobservación, con esto ya acabo y dejaría a Juan que me haga preguntas si lo necesita, que es, no quiere decir que seamos perfectos autoobservándonos. Veremos cuando nos equivocamos, veremos cuando hacemos las cosas bien, cuando actuamos desde un ego, cuando actuamos desde la conciencia, desde el corazón, desde la pureza del corazón, veremos que nos sentimos mejor. Y cuando nos observamos por primera vez desde el ego, cómo estamos actuando, veremos que realmente no nos gusta esa sensación. Y es ahí cuando actúa este libro, es el trabajo de este libro. Yo hice el trabajo de este libro en 19 años. Empecé con 19 y lo he acabado hace 2 con 38. Entonces, os lo recomiendo. Os lo recomiendo no para ser importante de ser una mejor persona, sino para sentirse uno que es mejor persona. Y ahora, Juan, te dejo hablar a ti, que si no, no te dejaré toda la tarde. Antonio es lo que tiene, que cuando se inspira, ya lo hemos hablado, le tengo que decir, déjame que estoy aquí también yo, ¿no? Pero de esa parte de esa cordialidad. Hay algo también que me gustaría recalcar antes de entrar en el libro. Os hemos dado unas hojas a todos. Esas hojas están hablando precisamente de esas virtudes del alma, pero están desordenadas. Es decir, no corresponden al orden, al proceso evolutivo y de descubrimiento. Yo os pediría, si queréis, a modo personal, que hagáis una visión de esas virtudes y pensad qué orden podrían tener, por dónde se podría empezar, algo que nos va a aclarar, dándonos una pincelada a Juan Antonio, porque cada una tiene su proceso, cada una tiene su experiencia y cada una ocupa un lugar y después de una, pues como suele pasar, otra, ¿no? En ese escalón. Te lo he comentado a ti, Antonio, ¿te parecía bien que hiciéramos este ejercicio a modo anecdótico también? Porque de esa forma incluso nosotros nos hacemos una pregunta y nos vemos que si estamos o somos capaces de entender qué significa esto, o si estamos haciéndolo bien, o si nos interesa o no nos interesa, porque esto es como todo, ¿no? Hablar de espiritualidad y recalcar que somos muy espirituales y que estamos en el mundo de la iluminación, pues en este caso me voy a tomar la licencia de decir algo que ahora os va a aclarar el propio Juan Antonio. Lo hemos comentado también, y es que ese proceso de transformación también le sirvió para darse cuenta que en su comportamiento anterior él era totalmente distinto. Es decir, hasta que llegó a darse cuenta de que todo eso tenía un sentido, él se comportaba de otra forma. O sea, me permites que diga, era más egoísta, era una persona más agresiva. Tal vez porque igual no lograba entender o porque le tocaba pasar esa propia prueba, incluso otras pruebas más, que si quieres, incluso a modo de ejemplo, para que vean la veracidad de todo esto, podrías comentarla, si te parece. Claro. Mira, yo, aunque ahora mismo será difícil de comprender, yo nací siendo autista, no empecé a hablar bien hasta los 9 años y tuve también otro hándicap, la dislexia, ¿no? Diciendo, pues, para ser conferenciante y escribir libros de dislexia y autista es como subir el Everest para algunas personas, ¿no? Pues la verdad es que para mí nacer de esta manera, cuando nací me sentí muy incomprendido, porque no sabía realmente por qué sentía esta densidad, por qué sentía esta manera de vivir, ¿no? Por eso actuaba de forma tan egoísta y a la vez con ira, con impotencia, con incomprensión, con rabia y también con rencor. ¿Por qué no admitirlo también, no? Y a través de esta experiencia fue la que me cambió la vida, pero no de una forma instantánea, ¿no?
porque desde los 13 que tuve esta experiencia hasta los 19 que empecé a trabajar estas virtudes, pues pasé por una depresión muy profunda, pasé por sentirme solo estando rodeado de gente, y la verdad es que no fue nada fácil. Y no quiere decir que este trabajo sea fácil, porque el trabajarse las virtudes, trabajarse la autoobservación, asimilando que uno tiene el ego de la vanidad, por ejemplo, de la falsa humildad, que salta con rencor, que también cuando alguien nos hace algo enseguida, pues ya no le hablo, ya no le perdono, o perdono pero no olvido. Son virtudes que, o sea, son egos que nos opacan las virtudes de la misericordia. La misericordia es el amor a uno mismo, por ejemplo. La pureza de corazón es la que te despierta la humildad, la que te despierta la sencillez, la pureza de corazón, que es cuando nace un recién nacido y enseguida esa energía que desprende, ¿no? Son virtudes que nacemos con ellas innatas. Lo que pasa que con la personalidad que vamos creando a lo largo de los años opacamos nuestra esencia, nuestra inocencia del ser, nuestra verdadera esencia, ¿no? Y de ahí pues tenemos que trabajar otras virtudes. De eso vamos a hablar ahora, de las virtudes, de cómo empezar a entender o a descubrir esas virtudes. Como os he dicho, en esa hoja tenéis dos virtudes, pero las tenéis cambiadas, porque claro, hay que comenzar por algún sitio. Aparte de los procesos personales, Juan Antonio, es curioso que la mayoría de la gente, cuando dice que sufre una transformación es porque ha venido una crisis anteriormente o ha superado un trauma o una situación, la gran mayoría, no siempre. O sea, esto es como debes caerte para aprender a saber lo que es, ¿no? En este caso lo mismo. Exacto, y además te lo puedo explicar por propia experiencia, ¿no? Te lo comenté, yo tengo una enfermedad y cada vez que tenía una crisis de mi enfermedad despertaba más conciencia. Y esto hace que seas más consciente de tu vida, de que la valores más, ¿no? De ahí los valores de la vida. ¿Por qué? Pues sencilla y humildemente puedo decir que no podemos hacer nada que no esté fuera de nuestro plan de vida. Podemos hacer cosas, sí, pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy evidente, ¿no? Si nos tenemos que encontrar con la persona que nos tenemos que ser nuestra pareja y el padre de nuestros hijos o la madre de nuestros hijos, nuestro cuerpo sutil nos hará cambiar ese día, en vez de ir por esta calle, por otra, ¿no? Y en ese mismo día te encuentras con esa persona o te chocas con esa persona y ya hay un vínculo, ya se crea ese vínculo, ¿no? Y entonces ya te hará todos los días cambiar ese cambio de dirección de las calles para encontrarte ya con esa persona. Y la verdad es que es muy, muy, muy gratificante cuando empiezas a trabajar la autoobservación a niveles profundos, porque a niveles profundos a mí me ha costado 19 años. Porque la mente no te deja trabajar la autoobservación. La autoobservación, en otras palabras, es vivir el aquí y el ahora y centrarte en lo que estás haciendo, en cómo te sientes y qué es lo que piensas. Y la mente siempre está pensando o en el pasado y te entra una tristeza, te entra depresión, o en el futuro y te entra ansiedad. Y la mente siempre tiene ese protagonismo, pero nosotros no solo somos la mente. La mente es solo una herramienta más de lo que somos, porque también somos emociones, también somos actos y conciencia. Porque alguna vez en vuestra vida habéis escuchado la voz de vuestra conciencia, lo que son las intuiciones. Las intuiciones son el alma que te viene a avisar de algo, ya sea bueno o, entre comillas, o malo. Porque yo siempre digo que lo bueno o lo malo lo etiquetamos nosotros, porque para Dios todo son experiencias. Y si nosotros decimos que algo es malo, ya creamos esa densidad con nuestro pensamiento, con nuestras emociones, con nuestros miedos. Porque los miedos hay que ser muy valientes para admitir que tenemos miedo, pero aún así hacemos las cosas. Y eso yo he tenido que ser valiente porque ha llegado un momento en que ahora sí que me comprende mi familia, pero hasta que no me comprendió desde los 13 hasta los 20 y pocos,
pues lo he tenido que vivir yo todo solo, ¿no? Y vivir todo esto solo diciendo, ¿y si todo esto me lo estoy inventando? ¿Y si todo esto me lo estoy creyendo yo solo? Y es algo para evadirme de la realidad y no estoy viviendo realmente mi vida. Pues hasta que conocí a gente que me ayudase y me comprendía lo que estaba viviendo y lo que estaba haciendo, pues es todo cuesta arriba y te juzgas y diciendo, te estás evadiendo, no estás viviendo tu vida, tú tienes que estudiar, tú tienes que encontrar una persona que sea tu pareja, crear tu familia, etcétera, etcétera. Pero hoy en día priorizo mi vida, y eso no es nada egoísmo, es la misericordia, el amor a uno mismo, en que todo hay que fluir en la vida. Y un amigo mío, que gracias a él conocí el mundo de la radio, que tenía una voz muy parecida a la de Juan, que me decía, deja que la vida te viva, y eso es fluir con la vida. Ahora vamos a hablar, si os parece, del libro, ¿no? Del libro, de lo que ha significado el libro y de lo que puede significar para los demás, porque claro, hablar de las virtudes del alma, sabes que es un tema que en una sociedad como esta, en la que todo es tener posesión, y bueno, y por el otro lado la iluminación suprema y el conocimiento supremo y la bondad suprema, pues hablar de las virtudes del alma y que te las tienes que currar y que te las tienes que trabajar es algo que igual no encaja dentro de muchas mentes, ¿no? Sobre todo aquellas que ya lo tienen todo claro, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y por dónde empezamos? A ver, realmente ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. La misericordia. La misericordia es la primera virtud que hay que trabajarse, porque significa miseria en concordia en amor. O sea, perdona, en esa lista la primera sería la misericordia. Sí. Si alguien ha pensado que es la misericordia, pues ha acertado. Si no, seguimos buscando. No vale los alumnos aventajados, ¿eh? La misericordia significa miseria en concordia en amor, que es el amor a uno mismo. El amor a uno mismo antes estaba muy mal visto, porque decían que era egoísmo, siempre solo miras por ti, solo quieres mirar por ti y ya está. Pero eso no significa egoísmo, significa priorizarte. No significa que tengas que ser mejor o peor que los demás, simplemente equipararte sin compararte, sino equivalente a los demás. Y eso es algo muy importante que debemos de tener en cuenta y ser conscientes de eso, con ese ser consciente, porque amarse a uno mismo y hacer las cosas que a uno le gustan para ser feliz y vivir ese momento, el aquí y el ahora, es a lo que hemos venido a vivir esta vida. Tenemos unos aprendizajes, pero también tenemos derecho a ser feliz. Y en esta vida no hemos venido a sufrir, no hemos venido a padecer. El sufrir o ser feliz lo elegimos nosotros, porque es nuestro libre albedrío durante las experiencias que tenemos que vivir. Pero, como digo siempre, no es fácil elegir tomárselo todo bien o tomárselo todo mal, entre comillas, sino que hay que dejar que la vida te viva, como he dicho antes, porque la vida te lleva hacia algo a lo mejor contrario a lo que tú quieres, pero que es lo mejor para ti. Me gustaría también que mientras vamos avanzando en el viaje de las virtudes del alma, verás, detrás he puesto una de las frases que nos has comentado tú: la autoobservación te lleva al autoconocimiento. La autoobservación, ser conscientes, darnos cuenta, pero necesitamos romper alguna barrera más, ¿no? Has hablado del ego. ¿Cómo podemos ser conscientes de que estamos autoobservándonos si no está, o eliminando el ego? Vale, eso realmente no es un proceso fácil, la autoobservación, porque la mente siempre estará ahí poniéndote obstáculos para que tú no vivas el presente, ¿no? No te autoobserves, no te sientas ni piensas sobre ti, sino te hará siempre vivir hacia el exterior. La autoobservación es de dentro hacia afuera. ¿Y cómo se mira de dentro hacia afuera? Pues cuando uno está autoobservándose, por ejemplo, en una conversación, está a la vez escuchándose lo que está diciendo en este momento, y está escuchando también a la otra persona y cómo se está sintiendo. Como yo digo en
en el curso que he hecho, de ahí que saqué este libro, en el curso digo que la autoobservación es ser el observador de ti mismo, de la personalidad. Porque, como he dicho antes, somos más allá de la personalidad, somos más allá de las emociones, de los pensamientos y del ego. Porque el ego, digo esto y sé que a algunos les va a costar comprenderlo, ¿no? Pero el ego es una herramienta de Dios para tomar conciencia. Hay que saberlo reeducar, hay que saberlo, porque es una herramienta para ti, para la supervivencia de esta vivencia, de esta encarnación, donde estamos viviendo en un mundo donde la tercera dimensión es necesario, pues, cuando alguien viene a atacarte, saber pararle los pies sin atacar a la otra persona, sino ese ego te sirve, una vez reeducado, te sirve para pararle los pies sin que le ofendas, sin que, bueno, si se ofende ya es cuestión de él, ¿no? Como decía un sabio en la antigüedad, decía, como tú hagas es tu karma, como reacciona a los demás es el suyo. Y esto es muy importante. Por ejemplo, cuando tú haces una acción y la haces de corazón y la otra persona se ofende, es su propio nivel de conciencia, no es el tuyo. Y la verdad es que tú puedes perdonarle, y si la otra persona aún está en el rencor, le llevará tiempo tomar su proceso, pero hay que dejarle a su libre albedrío, que asimile, que digiera la situación por qué has actuado así, porque no debemos actuar como quiere siempre la otra persona. Denle la misericordia, hay que respetarse a uno mismo, hay que amarse a uno mismo. Y hay que respetar al otro también. Eso no, una cosa no quita la otra. Amarse a uno mismo es amar al prójimo también. Porque si hablamos profundamente, todas las almas encarnadas en este momento tenemos el mismo origen. Y eso no quiere decir que uno que tenga más conciencia, más sabiduría, es más que otro. Porque la sabiduría te hace más humilde, no te hace más soberbio o más prepotente. Y el que es más sabio escuchará más que hablará. Siendo sincero contigo mismo, llegarás a la sanación completa. Otra de tus frases, esto de la sinceridad y de la bondad. Te voy a hacer una pregunta relacionada un poco con la situación actual, tu opinión, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, hemos oído por ahí que, pues esto, que vamos a ser mejores, que esto nos va a hacer mejores en general, ¿no? Vamos a pararnos todos y vamos a descubrir lo que nos hace falta como humanidad, como seres humanos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que lo que ha pasado, lo que ha sucedido, al margen de que se haya producido por lo que se haya producido, o quien lo haya producido, esto nos va a servir para algo? ¿Crees tú? A ver, ante la situación que estamos viviendo hoy en día, la primera reacción siempre estamos viviendo desde el miedo, ¿no? Porque cualquier enfermedad o cualquier reacción de la naturaleza, por ejemplo, lo que está pasando en La Palma con el volcán, siempre puede crear miedos, ¿no? Pero es instintivo el miedo y no podemos hacer otra cosa, ¿no? Hasta que no seamos conscientes de que somos un alma encarnada en un cuerpo físico y no al revés, de que realmente somos inmortales. El cuerpo físico es como un coche. Tú cuando tienes un coche a los 15 años, cuando ya veas que es viejito, lo cambias, ¿no? Por otro nuevo, por seguridad, ¿no? Pues cuando el cuerpo físico envejece porque tienes un plan de vida, tienes un principio y un fin de la encarnación, cambias el cuerpo físico, pero la conciencia es la misma. Lo que pasa es que cuando tenemos un nuevo proyecto de vida, perdemos la memoria del alma. Pero cuanto más conciencia va teniendo ese alma, más vamos recordando de vidas anteriores, vamos pasando más encarnaciones. Entonces estamos en una época ahora mismo de que despertar conciencia es una clave importante, porque la naturaleza y la tierra está haciendo su propio proceso y nosotros tenemos que ir con el proceso de la tierra. No podemos ir contra natura, porque siempre que la humanidad ha ido contra natura ha perdido, y nosotros realmente estamos perteneciendo a la naturaleza y no deberíamos de luchar contra nosotros mismos, porque este cuerpo físico pertenece a la naturaleza, y si vamos contra natura crearemos
una densidad que no nos conviene, porque nosotros como almas estamos creados a través del amor, y el miedo opaca el amor, y no podemos ser humanos. Deberemos ser humanos de verdad. No tenemos derecho a reaccionar desde el miedo, pero no es una virtud el miedo. Es un instinto de supervivencia, pero nosotros somos esencia de amor y tenemos que actuar desde el amor hacia nuestra vida y hacia los demás. Porque cuando nosotros nos amamos a los demás, nos amamos a nosotros mismos, repercute en los demás. Las virtudes del alma, los valores de la vida, estamos llegando al final, como ves, pues quedan con muchas cosas ahí, cosas que están dentro del libro, básicamente para que los que están aquí, los que nos escuchan después y los que estén interesados en el libro, cómo debemos leerlo, con qué intención, con qué actitud y qué nos ofrece, aparte de esos procesos personales, un descubrimiento personal. A ver, el libro está escrito de una forma que están ordenadas las virtudes, ¿no? Pero debemos ser conscientes de que una vez hemos leído el libro y queremos trabajarlo, está claro que debemos trabajar el orden, ¿no?, de los chakras, desde el primero hasta el séptimo. Pero una vez hemos hecho ese trabajo, luego podemos consultar el libro como un libro de consultas, ¿no? ¿Qué virtud era esto? ¿En qué explica Juan Antonio esta virtud? ¿Y para qué servía? ¿Qué ego me está opacando esto que no puedo sobrepasar este proceso que estoy viviendo, ¿no? Entonces es un libro de consultas después. Pero para seguir el trabajo, el orden en el que está escrito es el orden en el que se trabaja el libro. Y luego, al final de cada chakra, he puesto una meditación, que es la meditación que yo hago en el curso, que se hace durante 100 días ese chakra, con las virtudes. Por ejemplo, el primero sería la misericordia, el amor a nosotros mismos, saber perdonarnos a nosotros mismos las acciones que hemos hecho durante nuestra vida o en vidas pasadas, y luego la transmutación. La transmutación sería transmutar esa energía densa en energía más sutil, que sería como volver a nuestra esencia antes de la experiencia desde el rencor que nos ha opacado todo este chakra, ¿no? Entonces durante 100 días haríamos la meditación del primer chakra e iríamos analizando durante estos 100 días la meditación, qué debo perdonarme de reacciones que he tenido con otras personas o con nosotros mismos en vez pasadas que no me perdono, que son las piedras que llevamos en nuestras mochilas detrás. Cuando alcanzamos nuestro perdón hacia nosotros mismos, es aligerar esa mochila de piedras, convertirla, esas piedras, en energía más sutil, que es nuestra verdadera esencia, ¿no? Entonces podemos amarnos más a nosotros mismos y podemos ver la vida de una forma que ya no actuamos más desde el rencor, porque sabemos que si actuamos desde el rencor dejamos de amarnos, porque no hacemos rencor hacia el otro, nos lo hacemos a nosotros mismos, y eso nos perjudica muchísimo, porque el no amarnos es ser esclavo primero de nosotros mismos y luego de todos los demás. Eso hay que ser consciente de ello, que es muy importante. Pues lo dicho, lamentablemente hoy los que estén interesados en el libro no van a poder adquirirlo porque la FNAC, por circunstancias internas, no ha podido traerlos por el tema de las fiestas y demás, así que mañana ya los tienen aquí. Yo, en fin, mi opinión, lo leamos, lo leáis, y ahí encontraréis el porqué de cada una de esas virtudes y el cómo y si nos sirve o no, ¿no? Porque, para terminar, Juan Antonio, porque al parte de todo lo que nos ha dicho el propio Juan Antonio y su visión y cómo lo ha plasmado en el libro, yo me quedo con el proceso personal, yo me quedo con todo lo que ha pasado en su propia vida, dónde le ha llevado, qué ha conseguido y quién es ahora realmente, ¿no? Al margen de que podamos pensar o enjuiciar o criticar o hablar de la bondad suprema y de que uno aquí, repito, ha llegado al séptimo cielo y desde ahí observa con poder y con compasión al resto, no.
que lo hace desde una humildad cercana, y en la que nos ofrece la posibilidad de que nosotros entendamos lo que significa de las virtudes del alma a los valores de la vida. Así que, Juan Antonio, si quieres añadir alguna cosita más. Sí, voy a decir algo que has dicho, algo muy importante, ¿no? Aquí, y lo que ha dicho él sobre la verdad, nadie tiene la verdad absoluta, ni yo mismo con los libros, ¿no? Lo que yo intento con estos libros es ayudar a la gente que despierte los valores de la vida, porque estamos en una época en la que parece que estamos en una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis de muchas crisis, ¿no? Pero realmente hay una crisis de valores. Por eso el libro de las virtudes del alma, los valores de la vida, significa que estas virtudes podemos hacer los valores de la vida, ¿no? Y si vivimos con esta filosofía, yo os regalo esta oportunidad, luego vosotros haced lo que queráis, ¿no? Tenéis ese libre albedrío. De esta enseñanza a mí me ha servido para ser más humilde, para ser más sencillo y vivir una vida que no quiero ser yo el protagonista, sino ser uno más, porque hoy en día se aprende más escuchando a los demás que hablando uno mismo. Y yo cuando estoy en una conferencia y me hacen preguntas, lo agradezco porque estoy aprendiendo a saber responder, aprendiendo a escuchar las preguntas. ¿Y qué nivel de conciencia tenéis vosotros? ¿Y qué nivel de conciencia tengo yo en esos momentos a la hora de responder? Porque realmente, como bien sabe Juan, como saben los que me conocen, que yo realmente no respondo desde la mente, sino me dejo fluir y desde la esencia del alma respondo cada respuesta para que pueda ayudar a cada persona. Poco más. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por estar con nosotros. Lamentablemente no está el libro aquí. Y como veis, el viaje de las virtudes del alma es muy amplio, cada uno que saque sus propias conclusiones. Y ese orden cambiado que tenéis en esa hoja lo podéis descubrir en el propio libro. Una vez lo tengáis, vais descubriendo cuál va en cada sitio y también nos sirve un poco para analizar si hemos acertado o si no. Y al margen de esto, yo tengo que agradeceros aparte a todos vosotros por la fecha y por asistir, y a Juan Antonio por estar siempre ha estado presente, siempre que le hemos llamado para cualquier cosa, siempre, nunca ha puesto ninguna pega, se ha adaptado a todo. E insisto, el ejemplo de esa superación, y que es él es Juan Antonio, no es una ficción, él se ha hecho a sí mismo con sus propias experiencias, y yo te agradezco de verdad que formes parte de nuestro equipo colaborando y también que hayas escrito ese libro. Así que muchísimas gracias, Juan Antonio, por todo esto. Yo te doy un aplauso y también un aplauso a todos los asistentes. Muchas gracias. De las virtudes del alma a los valores de la vida, con Juan Antonio Vinuesa.